Muy buen día, mis santos hermanos. Que el Dios a quien tú y yo servimos continuamente te bendiga y te guarde durante todo este día. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque una vez más me permite la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y la adoración al Altísimo. Como iniciamos ayer con la introducción del libro de Primera de Timoteo, hoy entramos en el capítulo 1 y vamos a analizar el versículo 1 y 2. Con la introducción, el ministro y su joven discípulo. El ministro y su joven discípulo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Introducción. Este es un saludo cálido y tierno. Es un saludo que tiene realeza. El tipo de realeza que existe en un hombre que es embajador de un rey. El embajador le escribe a su hijo querido. Esto es exactamente lo que Pablo se refiere cuando dice que es un apóstol. Es el embajador de Dios, pero observe la ternura así como la realeza de su saludo. Él es no solo un embajador, una persona de realeza, sino también un padre. Él había apadrinado a su hijo en la fe, había dedicado su vida y energía a su hijo durante los últimos años, y su hijo había convertido en un discípulo de su maravilloso Señor. Ahora él quiere transmitir la realeza del mandato del Señor. Lo que la iglesia necesita es el ministerio real de hacer discípulos, de alimentar y nutrir a hombres y mujeres como hijos e hijas de la fe. Está el desafío de su saludo. Al ver la relación que existe entre Pablo y Timoteo, debiéramos sentirnos desafiados cada vez más a ser discípulos, a asumir la tarea de líderes que creen dentro o crecen dentro de la iglesia de Dios. Número 1, el llamamiento del ministro y sus credenciales. Un apóstol, verso 1. 2, los privilegios y necesidades del ministro o del discípulo, verso 2. Verso 1, el ministro, llamamiento y apóstol. Un llamamiento del ministro y sus credenciales. Pablo se llama a sí mismo un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, apóstolos, significa una persona que ha sido enviada o enviada delante. Un apóstol es un representante, un embajador, un enviado, una persona enviada a un país para representar a otro. Hay tres cosas verdaderas acerca del apóstol. Pertenece al rey o al país que lo envía. Es comisionado para ser enviado. Posee toda la autoridad y poder de la persona que lo envió. Pablo plantea 3 puntos contundentes. 1. Él era apóstol por mandato de Dios. La palabra mandato significa estar bien bajo órdenes, estar bajo obligación. Son instrucciones dadas
por algún alto oficial que debe cumplirse. Por ejemplo, la palabra de un rey. La palabra mandato tiene sentido de obligación, de fuerza, de necesidad. Pablo, el ministro de Dios, era un hombre enviado por mandato y orden de rey de reyes, Dios mismo. La obligación, fuerza y necesidad del mandato de Dios lo impulsaban a ser un ministro de Jesucristo. Pensamiento. El énfasis de Pablo en su apostolado parece indicar que Timoteo iba a dar a conocer la carta al resto de la iglesia. Lo que Pablo estaba escribiendo a Timoteo provenía de un apóstol de Cristo. Por lo tanto, toda la iglesia debía prestar atención a las exhortaciones. 2. Era un apóstol por Dios nuestro Salvador. Este es uno de los grandes títulos de Dios. Dios es la fuente de nuestra salvación. Somos salvados porque Dios nos ama. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no nos ama, no nos habría salvado. Seríamos derribados de la faz de la tierra, destruidos completamente, condenados y castigados por toda la eternidad, sin ninguna esperanza de ser salvos jamás. Pero Dios sí nos ama y por ello ha provisto una salida para que seamos salvos. Dios es nuestro Salvador. La idea es que ya Dios es nuestro Salvador. El hombre no tiene que morir. Puede ser liberado del pecado, la muerte, del juicio que vendrá. Esta es otra razón por la que Pablo se sentía impulsado a servir a Cristo. Las personas que lo rodeaban estaban esclavizadas por el pecado, asidas por la muerte, destinadas a enfrentar el juicio de Dios. Así que Pablo se sentía obligado a representar a Jesucristo en este mundo de pecado y de muerte. Estaba forzado por ese impulso interno. Dios, aleluya, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. El mensaje que Dios está interesado en todo el mundo es: Dios es nuestro Salvador. A mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 3 al 6, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, gloria al Señor, que es, gloria a Dios, Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1, 2 y 3. No defraudemos, sino muéstrese fiel a su Dios, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios,
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de juicio que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la generación, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derrama en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 3. Era un apóstol por Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Los hombres anhelan y esperan todo tipo de cosas: reconocimiento, aceptación, estima, amigos, seguridad y victoria en las pruebas de la vida, liberación de la muerte y de la vida eterna. La razón por la cual el hombre desea estas cosas es porque no las tiene. Incluso si tiene algún sentido de ella, todavía experimenta un gran sentido de ausencia, un gran sentido de vacío, un estado incompleto, insatisfacción e inseguridad dentro de su alma, porque él ama. Humana no puede descansar hasta que no tiene la absoluta certeza de que es aceptada por Dios y que va a vivir para siempre. El alma humana hecha para Dios y por la esperanza de Dios. Por consiguiente, hay solo una manera para que la persona pueda tener certeza absoluta. Jesucristo debe vivir dentro de su corazón. Jesucristo es la esperanza de gloria de una persona. Colosenses 1:27. Cuando una persona reciba a Cristo en su corazón y su vida, la naturaleza divina de Cristo hace que la persona sea hallada, aceptada delante de Dios. Le da a la persona el conocimiento, la aceptación y la amistad de Dios y de todos los demás creyentes. La iglesia le da seguridad a la persona y un sentido de poder sobrenatural para poder conquistar la prueba de la vida. Libra a la persona de la muerte y le da la herencia de la vida eterna. Además de todo esto, sucede la cosa más maravillosa. Cristo le da a la persona la absoluta seguridad, aleluya, y la esperanza de todo esto. La persona se vuelve completa, perfectamente completa y satisfecha en Jesucristo, nuestra esperanza. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a reflexionar profundamente en lo que es Dios para usted y para mí. Somos embajadores en nombre de Cristo para reconciliar al hombre con Dios. Así es que oremos. Soberano Dios y Padre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, gracias porque puedo compartir este momento de adoración, de reflexión de tu palabra con cada uno de los hermanos y amigos que le dan seguimiento a esta reflexión. Te pido, mi Dios, que tú lo bendiga poderosamente en lo espiritual y en lo físico, en lo humano, que tú le des salud a todos los que están confrontando situaciones del COVID ahora mismo o otra enfermedad. Ayúdanos, Dios mío, a serte fiel y a servirte de corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y estamos contigo en el nombre del Señor. Cada viernes a las 5 de la tarde, por Bendición 95.1 FM, escucha el programa El Tabernáculo en Acción. Entra a nuestro canal de YouTube, Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Suscríbete y dale a la campanita para que disfrutes los viernes a las 5 de la tarde la repetición del culto dominical, los martes a las 8 de la noche, un repaso de escuela bíblica, todos los días a las 6 de la mañana, el matutino pastoral. El Tabernáculo en Acción.